La doctora Sofía Ramos, botánica de renombre, pasaba sus días en el anonimato de un pequeño vivero, cuidando orquídeas raras. 3 años atrás, un error de cálculo en un proyecto de reforestación la había expulsado de la élite científica, dejándola con una reputación manchada. Su vida era monótona, marcada por el olor a tierra húmeda y el silencio de su fracaso. Sin embargo, en el fondo, Sofía sabía que su mente analítica y su conexión intuitiva con las plantas seguían intactas, esperando el desafío correcto para resurgir. Una tarde, un mensaje cifrado llegó a su buzón, rompiendo la calma. Era una invitación a un proyecto ultra secreto y desesperado. El remitente era Alistair Vance, el director ejecutivo de la corporación Aegis, una entidad conocida por su secretismo y su tecnología de vanguardia. La reunión tuvo lugar en una suite de hotel minimalista, lejos de cualquier mirada indiscreta. Vance, un hombre imponente de traje oscuro, fue directo. El bioma subterráneo nómada, BSN-7, el ecosistema cerrado más avanzado del mundo, estaba muriendo. Este bioma, un proyecto que costó miles de millones, era vital para Aegis y su colapso era inminente. Vance le ofreció a Sofía carta blanca y recursos ilimitados para diagnosticar y salvar el BSN-7. Su reputación no importaba, solo su talento. 2 días después, un helicóptero silencioso trasladó a Sofía al lugar más remoto del desierto de Atacama, en Chile. El paisaje era un mar de arena y rocas rojas, desolado y sin vida aparente. El contraste con la promesa de un ecosistema vibrante bajo tierra era impactante. La base de Aegis no era un edificio, sino una serie de estructuras modulares de baja altura, camufladas casi perfectamente con el entorno. La seguridad era extrema: escáneres de retina, huellas dactilares y protocolos silenciosos. Sofía sintió el peso de la confidencialidad que rodeaba el lugar. Entendió que no solo estaba salvando plantas, sino también un secreto. Tras pasar varios puntos de control, Sofía fue guiada a través de un largo túnel de acceso. Las paredes de hormigón reforzado descendían en espiral y la temperatura bajaba drásticamente. El aire se volvía denso, saturado con la humedad y el aroma concentrado de la vegetación. Al final del túnel se abrió una enorme puerta de esclusa. El sonido de un goteo constante y la luz artificial que simulaba un sol perpetuo inundaron el espacio. Estaba a punto de entrar al bioma subterráneo nómada BSN-7, una semiesfera enterrada de 200 metros de diámetro. Su corazón latía con una mezcla de excitación científica y una profunda inquietud. El bioma era una maravilla de la bioingeniería. Bajo la gigantesca cúpula de vidrio reforzado, una jungla densa y artificial luchaba por sobrevivir. Había especies de todo el mundo, desde helechos prehistóricos hasta flores bioluminiscentes. Pero la belleza estaba marchitándose. Las hojas de las plantas más resistentes se rizaban, el color verde intenso se volvía a un marrón enfermizo, y había parches de suelo estéril. El aire, aunque fresco, olía a descomposición lenta. Sofía se acercó a un árbol de corteza gruesa, notando que la savia se había secado, como si la vida misma se hubiera drenado. El bioma no estaba enfermo. Estaba exhausto. El diagnóstico inicial de Sofía descartó rápidamente las causas obvias. No era un patógeno, ni un fallo en el sistema de riego o en la composición del suelo. Los sensores mostraban niveles perfectos de CO2, oxígeno y nutrientes. La muerte era selectiva y no seguía un patrón biológico lógico. Las plantas más jóvenes y las más viejas morían al mismo ritmo. «No es una enfermedad», murmuró para sí misma mientras recogía muestras de tejido vegetal. «Es un estrés sostenido e inexplicable». El problema era sistémico, pero la causa parecía invisible, como si una fuerza silenciosa estuviera succionando la energía vital del ecosistema. Empezó a sospechar que el problema no estaba en el bioma, sino debajo o alrededor de él. Sofía pasó la noche analizando los registros de vibración y resonancia del suelo. Descubrió una anomalía, una oscilación de baja frecuencia que se activaba de forma intermitente, pero con una precisión metronómica.
Era demasiado sutil para ser detectada por los sensores biológicos estándar, pero lo suficientemente constante para perturbar las raíces y el crecimiento celular de las plantas. Era como un pulso constante que agotaba lentamente la vida. Era una interferencia de diseño. Al día siguiente, exigió a Vance acceso a los planos estructurales completos de la base. Su actitud, antes de desesperación, ahora era de irritación contenida. Vance se negó rotundamente. Los planos estructurales no son relevantes para la botánica, doctora. Céntrese en el aspecto biológico, espetó con frialdad. Sofía lo miró fijamente. Si no me da los planos, no puedo detener la causa real. Este bioma no está enfermo, director Vance. Está siendo saboteado por su propia infraestructura. La tensión en la sala era palpable. Vance mantuvo su postura, revelando una desesperación más profunda que el simple miedo a perder un proyecto. Había algo más que estaba protegiendo, algo que estaba por debajo de la capa de tierra y vegetación. Sofía entendió que su trabajo no era solo científico, sino también de detective. Ignorando la orden de Vance, Sofía regresó al bioma con un radar de penetración terrestre miniaturizado, un equipo que había traído en secreto. Escaneó el suelo, buscando cualquier anomalía no orgánica. El radar reveló una densa red de tuberías de titanio y amortiguadores sónicos enterrados justo debajo del nivel de las raíces, formando un patrón de resonancia que coincidía con la frecuencia letal que había detectado. Estos dispositivos no eran para nutrir el bioma, eran para suprimir algo. La red era vasta y compleja, indicando la existencia de un nivel subterráneo masivo y no declarado bajo el BSN-7. Basándose en la distribución de los amortiguadores sónicos, Sofía pudo trazar el diseño de la estructura oculta. El patrón de interferencia no era aleatorio. Estaba diseñado para crear una zona de silencio perfecta directamente debajo del centro del bioma. Esto la llevó a la conclusión de que la infraestructura no estaba protegiendo las plantas, sino que las estaba utilizando como un aislante biológico. El BSN-7 no era el proyecto principal de Aegis, era una cubierta, un gigantesco parachoques orgánico. El verdadero proyecto, el que requería un silencio absoluto y una amortiguación de vibraciones, estaba justo debajo de sus pies. Siguiendo los planos virtuales que había recreado, Sofía localizó un punto débil en la red de amortiguación, cerca de una cascada artificial en el borde del bioma. El sonido del agua estaba diseñado para enmascarar un panel de acceso de mantenimiento oculto. Con un destornillador de precisión y un código de acceso que había deducido de los patrones de resonancia, abrió el panel. Tras él no había tuberías, sino una escalera de metal que descendía a la oscuridad. El aire que salía era frío y seco, con un ligero olor a ozono y metal caliente, muy diferente al ambiente húmedo del bioma. Abajo, la verdad esperaba. Sofía descendió por la escalera durante varios minutos. Cuando tocó fondo, se encontró en una cámara de amortiguación cilíndrica. Las paredes estaban cubiertas de un material absorbente de sonido, y el único objeto era un pequeño generador de frecuencia que pulsaba con el ritmo exacto que estaba matando el bioma. El generador estaba protegiendo lo que había más abajo. Más allá de la cámara, una puerta blindada con el sello de Aegis se abría a un corredor iluminado por luces de emergencia rojas. El nombre clave del proyecto estaba grabado sobre la puerta, Proyecto Cronos. Era una instalación que no figuraba en ningún registro público. Usando su acceso de nivel superior, Sofía logró abrir la puerta de Cronos. El corredor se expandió en un vasto complejo subterráneo, una ciudad tecnológica oculta. No era un laboratorio de armas o un centro de datos, era una instalación residencial y de investigación, con docenas de científicos y familias viviendo en un entorno sellado. Todos vestían uniformes de Aegis y se movían con una calma inquietante. El aire era filtrado y reciclado. Sofía se dio cuenta de que no estaba en un búnker, sino en una colonia autosuficiente, diseñada para sobrevivir a algo. Pero, ¿a qué? ¿Y por qué el bioma de arriba era su sacrificio? Sofía encontró la sala de control central, un centro de mando lleno de pantallas gigantes. Una mostraba el estado del bioma, etiquetado no como BSN-7, sino como módulo de filtración y silencio.
Otra pantalla mostraba datos atmosféricos globales alarmantes. Los niveles de un contaminante químico no identificado, liberado accidentalmente hace años, estaban aumentando hasta niveles letales en la superficie. El mundo exterior, el que Sofía conocía, estaba muriendo lentamente. El proyecto Cronos era un arca de supervivencia para la élite científica de Aegis. El bioma de arriba estaba siendo sacrificado para purificar el aire y amortiguar las vibraciones del complejo subterráneo. La oscilación de baja frecuencia que Sofía detectó no era para suprimir el ruido, sino para activar un proceso de absorción forzada. Las raíces del bioma, bajo el estrés sónico, estaban absorbiendo el contaminante del aire, actuando como un gigantesco filtro orgánico. El proceso era tan intenso que las plantas se estaban envenenando y muriendo, pero a cambio, el aire dentro del complejo Cronos se mantenía prístino. El BSN-7 era una gigantesca esponja vegetal, y su lento colapso era el precio de la supervivencia de cientos de personas. El problema botánico era, en realidad, un dilema ético. Mientras revisaba los registros de la sala de control, Sofía encontró un archivo personal encriptado de Vance. Era una serie de mensajes de video. En ellos, Vance no hablaba de ciencia o corporaciones, sino de su hija, Elena. La niña padecía una rara condición pulmonar que la hacía extremadamente vulnerable a la contaminación. El bioma fue diseñado originalmente como una prueba de purificación, pero cuando la crisis global se aceleró, Vance convirtió el proyecto en el Arca Cronos, sacrificando el ecosistema para crear un refugio perfecto para Elena y otros niños vulnerables. El cinismo corporativo se desvaneció, revelando el acto desesperado de un padre. En ese momento, Vance entró en la sala, sus ojos fríos ahora llenos de una tristeza profunda. «Lo has visto todo», dijo sin sorpresa. Explicó que la única forma de mantener el aire limpio para Cronos era activar la absorción forzada. Detenerla significaba la muerte lenta de los habitantes del refugio. «El BSN-7 es desechable, doctora. Es el precio de la vida humana. Si lo salvas, condenas a mi hija y a todos ellos». El colapso del bioma era un temporizador. Cuando muriera, el aire del arca se volvería tóxico. Su desesperación era genuina. No era codicia, sino amor paternal. Sofía entendió el dilema. Significaba condenar a la humanidad bajo tierra. Condenar el bioma significaba mantener viva una pequeña porción de la humanidad, a costa de su propia moral. Ella, la botánica que había sido exiliada por un error, ahora tenía el destino de dos mundos en sus manos. En lugar de ceder a la lógica binaria de Vance, Sofía buscó una tercera vía. Sabía que la clave estaba en la genética y la resistencia de las plantas. El bioma moriría si continuaba la absorción, pero ¿y si pudiera modificar el mecanismo de resistencia de las plantas? Sofía no podía detener el proceso de absorción, pero sí podía ralentizar la muerte del bioma. Regresó al laboratorio y, usando los recursos de Cronos, sintetizó un potente biocatalizador. Este compuesto, basado en su investigación olvidada, no anularía el contaminante, sino que potenciaría la capacidad natural de las plantas para encapsular el veneno en sus células no vitales, dándoles una resistencia temporal y vital. El riesgo era inmenso. Si fallaba, el bioma colapsaría instantáneamente, llevando la toxicidad al sistema de ventilación de Cronos. Era una apuesta desesperada contra el tiempo y la física. En el centro del bioma moribundo, Sofía y un equipo de técnicos de Aegis, vigilados de cerca por un nervioso Vance, comenzaron la inyección del biocatalizador. La solución se dispersó a través del sistema de riego. Pasaron horas de silencio tenso. Inicialmente no hubo cambio. El color marrón persistía. Vance observaba con una desesperación creciente, listo para ordenar la evacuación. Sofía, con la cicatriz sobre su ceja más marcada por la tensión, cerró los ojos y esperó, confiando en su intuición botánica, la misma que la había llevado a la ruina años atrás. Entonces, un pequeño milagro comenzó a ocurrir. En un helecho cercano, una hoja rizada se desenrolló lentamente. El color, inicialmente un marrón sucio, comenzó a saturarse, volviéndose un verde pálido, luego un verde más oscuro.
La reacción se extendió como una onda de choque verde. Las plantas más jóvenes respondieron primero, luego las más viejas. El aire se llenó de un olor fresco y terroso, reemplazando el aroma de la descomposición. El bioma no solo había detenido su muerte, estaba reviviendo. La solución de Sofía había funcionado, dándole al ecosistema el tiempo necesario para adaptarse al estrés de la absorción. Vance se acercó a Sofía. Su expresión de alivio era casi dolorosa. «Has salvado a mi hija», susurró, la frialdad corporativa completamente desaparecida. Sofía asintió, pero su mirada se posó en la cúpula. Había ganado tiempo, quizá años, pero la solución era temporal. El bioma seguiría bajo estrés, y la humanidad bajo tierra seguiría dependiendo de su sacrificio. Su éxito no era una victoria, sino una tregua. La verdad del proyecto Cronos, el arca de la humanidad, debía seguir oculta para proteger su frágil existencia. Antes de irse, Sofía dejó un último regalo. Programó una secuencia de adaptación evolutiva en el sistema de riego, un proceso lento y gradual para que las futuras generaciones de plantas nacieran con la resistencia genética necesaria. Su trabajo ya no era solo salvar el bioma, sino asegurar que se convirtiera en un guardián sostenible. Dejó la base de Ellis tan silenciosamente como había llegado. Su reputación seguía manchada para el mundo exterior, pero ella sabía la verdad. Había salvado lo que quedaba de la humanidad 2 veces. De vuelta en su pequeño vivero, el olor a tierra húmeda ya no le parecía un recordatorio de su fracaso, sino un símbolo de esperanza. El mundo exterior seguía su curso, inconsciente del veneno que lo asfixiaba lentamente e inconsciente del sacrificio silencioso del bioma nómada. Sofía, la botánica exiliada, era ahora la guardiana silenciosa de un secreto que mantenía viva a la última esperanza de la humanidad. Ella sonrió ligeramente, sabiendo que, a veces, el mayor éxito es el que nadie conoce. El silencio era su nueva medalla.